Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. El día de hoy vamos a hablar sobre si existe una diferencia entre la salud mental de mujeres y hombres. Soy Rosalinda Ballesteros y como siempre me acompaña mi compañero Luis Raúl Domínguez. ¿Cómo estás, Rosalinda? Qué gusto saludarte. Muy interesante el tema del día de hoy. Y para hablar de él hemos invitado a Mildred Mendoza. Mildred es psicóloga y experta en estrategias con perspectiva de género, también especialista en violencia contra las mujeres, así como es experta en elaborar y desplegar estrategias con perspectiva de género. Bienvenida, Mildred. Hola. Mucho gusto estar aquí. Hola, Raúl. Hola, Luis Raúl. Oye, qué gusto tenerte, Mildred, justamente porque creo que es un tema muy importante y que podríamos comenzar por hablar sobre el hecho de que socialmente los hombres y las mujeres hablamos de manera distinta sobre las emociones. Y si tú crees que esto viene de una cuestión que tiene que ver con la educación, la cultura, la biología, ¿por dónde podemos empezar? Oye, pues fíjate que ahorita que me lo dices, es un tema intenso, ¿no? Digamos que esta pregunta no es sencilla, ¿no? Porque me parece que tiene un montón de aristas que podríamos ir viendo, ¿no? Podemos ir platicando, pero definitivamente yo puedo decirles que el tema de las emociones es una cuestión totalmente cultural y social. ¿Qué quiere decir, no? Desde hace ya varios años, ¿no? Se ha visto cómo mujeres y hombres no aprendemos solamente ciertas conductas de a lo mejor de qué comer, ¿no? De ver cuando cruzamos la calle y todas estas cosas que a lo mejor podemos pensar que en algún momento alguien nos enseñó, pero las emociones se aprenden y no de esta forma como tan dirigida, ¿no? Digamos que las emociones se modelan un poco de nuestra familia, ¿no? O sea, de repente hay veces que nos pueden decir como, no, pues el enojo, ¿no? O lo que está sintiendo es enojo, ¿no? O si por ahí tenemos una gran red de apoyo, nos pueden explicar lo que estamos sintiendo. Pero la verdad, no sé ustedes, pero la verdad es que yo creo que vamos aprendiendo un poco a cómo sea que vamos sintiendo las emociones y cómo sea que las vamos viendo. Si bien puede ser papá, mamá o la persona que me esté criando, también lo aprendemos de nuestros amigos, de nuestras amigas, familiares cercanos que también tenemos. Entonces, definitivamente yo te podría decir que es social y cultural el cómo vamos aprendiendo a sentir entre mujeres y hombres las emociones. Sin duda alguna que la cultura siempre viene y nos genera aspectos aprendidos en tanto en hombres como en mujeres y dependiendo también si las culturas son de alto contexto, de bajo contexto, como decía Hofstede, ¿verdad? Sin embargo, también cuando te vas a los datos y quisiera yo preguntarte, Mildred, ahora desde la perspectiva objetiva, sabes que de acuerdo a la OMS, la depresión es diagnosticada con más frecuencia en mujeres. Sin embargo, por el otro lado, los hombres tienen tasas de suicidio 3 veces más alta. ¿Tú qué crees que sea el origen de esta paradoja y cómo aproximar el entendimiento de esas diferencias? Fíjate que yo creo que va relacionado directamente con esta primera parte de la que estábamos platicando, ¿no? El factor social cultural es súper importante y entonces, así como nos lo modelan, también hombres nos modelan que hay ciertas emociones o hay que ser menos emocional, por así decirlo, y entonces las mujeres nos modelan que podemos ser más emocionales. ¿No? Entonces, yo pensaría que va por ahí esto que tú dices, Luis Raúl, porque también tiene que ver con estos datos de la OMS, lo cual es 100% cierto. Habla que los hombres, ¿qué sucede? ¿No? Llegan a tasas altas de suicidio. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿no? Y nunca me gusta decir que siempre, así que es un 100% ni nada, pero generalmente al no expresar las emociones, pues claro, llega un punto de quiebre, ¿no? Llega un punto de quiebre donde, bueno, ¿no? A lo mejor hay alguna reacción que les hace pensar o tener estas ideas suicidas. Mientras que las mujeres son diagnosticadas con depresión, se podría pensar que también es porque en algún momento piden ayuda, ¿no? Entonces, me parece que por ahí puede ir esto que tú mencionas. Digo, las emociones son inherentes a todas las personas, ¿no? Son inherentes a todas las personas. El tema es cómo las estamos sacando y cómo es que también tenemos esas herramientas o nos las brinda la sociedad también. Claro, y eso creo que es algo muy, muy interesante de ver, porque además, por ejemplo, hay, al menos en nuestras culturas latinoamericanas, ciertos, creencias o refranes
de que, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Y entonces hay, sí, un estudio de la APA, de la American Psychological Association, que habla de que los hombres usan más una estrategia de evasión de las emociones, que puede ser aprendida, o la creencia que las mujeres somos más emocionales y entonces podemos tener como estas brotes de las emociones sin control y que cada género de pronto expresa las emociones de manera distinta. Y considerando esta parte, ¿tú crees que alguno de los dos enfoques sea más efectivo para la salud mental en el largo plazo? Yo tengo mi opinión, pero primero la tuya y luego yo te doy la mía. Creo que, bueno, efectivamente estas frases que tú hablas, Rose, ¿no? De, no llores, ¿no? Y fíjate que esta frase, si bien se le dice más a los hombres, me parece que por ahí también hay ya ustedes me dirán, ¿no? Pero yo sí creo que hay un miedo generalizado cuando las personas lloran, ¿no? Cuando vemos que alguien está llorando, yo creo que lo primero que como que nos impulsa a ir a hacer es decir, no llores, ¿no? Como pum, ¿no? Regrésate tu lagrimita y no llores, por favor. Cuando la realidad es que llorar es como de las cosas que más nos pueden hacer, hacer soltar, ¿no? Y hacer que podamos sacar ahí la emoción. Entonces, me regreso un poco a estas frases, ¿no? Estas frases, si bien tú mencionaste una, creo que por ahí a lo largo, al menos yo de mi vida he escuchado un montón, ¿no? Yo crecí como escuchando que las mujeres tienden mucho más a ser histéricas, ¿no? A ser dramáticas, ¿no? Y entonces todavía estudio psicología y entonces sí me doy cuenta que Freud decía que sí tendían a la histeria, ¿no? Entonces todo eso me fue como diciendo, entonces sí hay una razón por la cual soy así, ¿no? Pero la realidad es que también creo que tiene que ver con estas creencias de los hombres son más racionales, tienen que ser más objetivos, calculadores, ¿no? Y entonces las mujeres más sensibles, más empáticas, ¿no? Y bueno, aparte de acá yo sí les tengo que poner, no lo puedo no decir, debe tener esto tiene como una supremacía que se le da cierto valor a estas características, ¿no? Como ser calculador, objetivo, racional, como que eso es genial si alguien lo tiene, ¿no? Y si alguien es sensible o es empática, pues está bien, pero no es tan valorado en la sociedad. Entonces me parece que esto también tiene un impacto en todas las personas, sobre todo a lo mejor hay personas que dicen, no, yo soy súper, no sé, como que no me gusta ser emocional, soy súper serio, ¿no? Soy súper seria, porque eso también lo valora más la sociedad. No sé si me estoy explicando, me estoy haciendo bolas, pero la verdad es que creo que eso también nos modela ya más de adultas, ¿no? O sea, de adultas empezamos a creer que, entonces porque entonces la sociedad me respeta más si yo soy como mucho menos emocional, pues, ¿no? Sea lo que sea que signifique. No, por supuesto, y ese es el tema. A ver, desde la perspectiva del bienestar emocional, de la construcción de un bienestar emocional, evadir las emociones, pretender que no las sientes, no es una buena estrategia, pero saber regularlas y configurarlas para que te sean útiles y entiendas la información que te están diciendo es mucho más útil. O sea, los dos extremos son malos, ¿no? Para nuestra salud emocional y nuestra salud física. Yo por eso te decía, yo tengo una opinión, porque para mí siempre la estrategia de evasión, sea cual sea el género, es una estrategia que no es adecuada porque genera que se acumulen más las sustancias que producimos cuando hay estrés y eso en el largo plazo tiene un daño a nuestra salud, ¿no? Pero siempre la regulación de las emociones, pues es algo que promovemos como parte de nuestro elemento de bienestar emocional, de nuestras 7 dimensiones del bienestar. Pero bueno, justamente aquí, Luis Raúl, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, Rose, sí, sin duda es un tema muy interesante. Y fíjate que yo soy fan siempre de los equilibrios masculinos, femeninos en cada uno de nosotros. Y correcto, como que sí, estos estudios de pronto nos marcan que hay ciertas conductas de evasión en los hombres y un poco las mujeres son más vocales, pero también a mí siempre me entra la curiosidad de cómo podemos nosotros mismos tener estrategias para gestionar nuestra inteligencia emocional con ambos lados del yin y el yang. O sea, cómo de pronto, a mí se me hace muy interesante cómo de pronto podemos acudir a nuestra parte femenina, los hombres, y las mujeres a su parte femenina, como bien mencionabas, Rose. No sé qué opine Mildred. Yo creo que, y eso me hizo pensar un montón cuando
estudié en la universidad, cuando estudié psicología, ¿no? Recuerdo que todavía se llamaba control de emociones, ¿no? O sea, recuerdo que todavía lo decían así como, no, hay que controlar las emociones. Como que pasó un poco el tiempo, ¿no? La verdad es que no fue mucho. Pasó el tiempo y entonces ya de ahí hablaban de una regulación de las emociones y a mí me hacía mucho más sentido. Me hacía mucho más sentido porque de por sí a mí la palabra control por ahí yo sé que hay que usarla con cuidado, sobre todo estamos hablando de emociones, pero a mí esto lo relaciono directamente con lo que ustedes mencionan y con lo que tú mencionas, Luis Raúl, o sea, con esto de que la realidad es que las emociones son un abanico gigante, ¿no? Y siempre que vienen o siempre que llegan a nosotras, ¿no? O a nosotros, en realidad es porque quieren decirnos algo. Entonces creo que el tema de poder como tú dices, ¿no? Poder decir como, ok, este es el momento a lo mejor en donde sí puedo ponerme triste, ¿no? Sí puedo enojarme, sí puedo tal, ¿no? Y entonces tú la estás regulando. Pasó, de hecho, hace algún tiempo que una amiga me decía como, ella estaba pasando por un momento complicado y me decía, ya sabes, o sea, yo tengo así como en mis días me aparto un momentito para poder llorar y para poder, ¿no? Porque de las actividades que tengo en el día a día, pero yo sé que quiero y que necesito sacarlo, ¿no? Entonces, eso me parece, digo, en la vida de hoy que tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Como dice Rose, hay que encontrar el equilibrio, como tú también lo mencionas, pero me parece bien valioso que las personas vamos encontrando nuestros propios recursos y nuestras herramientas para poder regular las emociones y no llegar a estos extremos, ¿no? De a lo mejor no las sacaste y entonces por temas de género, ¿no? Y entonces de repente explotas o al contrario, creo que por ahí va esta parte de poder regular y conocer las emociones y saber que si bien hay veces que nos enseñan a sentir, o bueno, no hay veces, nos enseña a sentir la sociedad, sí podemos tomar este camino de poder regularlo con nuestras herramientas que vamos adquiriendo. Me parece una súper respuesta, Mildred, porque creo que justamente este tema de la educación emocional es muy importante, pero también no es accesible para todos y todas de igual manera, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo te quiero hacer es, considerando más allá del binario hombre-mujer, o sea, ¿qué retos enfrentamos en el acceso a temas de salud mental y que realmente sea inclusiva esta educación? Yo creo que esta pregunta que me haces, Rose, creo que hoy en día aún no tiene una respuesta, pero voy a ver si con esto que les digo, a lo mejor puedo por ahí pintar un camino hacia una respuesta, ¿no? Porque yo sí creo que hoy en día no se tiene, porque que el reto sea que a todas las personas les llega el tema de la salud mental, por temas sociales, ¿no? Y por muchas más cosas se vuelve complicado, pero yo sí creo que ha habido oportunidades, ¿no? Oportunidades en redes sociales, sobre todo que sabemos que redes sociales, si bien hay personas a las que todavía no tienen acceso, ¿no? A internet o a redes sociales o lo que sea, creo que hubo una muy buena oportunidad cuando pasó, ¿se acuerdan? No sé si a ustedes también su algoritmo decía lo mismo que el mío, ¿verdad? Pero el mío hablaba un montón de responsabilidad afectiva, ¿no? Como que este término que hace algunos meses, a lo mejor meses, no sé si años, se puso mucho de moda, lo diría así, en el sentido de que todo el mundo, hasta había memes de responsabilidad afectiva. Y a mí me pareció una forma muy digerible de poder tener esta reflexión de cómo me estoy comportando con la otra persona. Y si bien creo que cuando hablamos de accesibilidad de otras cosas, tenemos que tomar en cuenta también miles de cosas más, creo que estos mensajes sencillos pueden llegar a las personas y te pueden dar sentido, ¿no? Te pueden hacer sentido en la realidad, en lo que tú estás viviendo. Entonces, la verdad es que cuando yo lo empecé a ver, de repente yo dije así de, ya hasta se perdió el sentido de responsabilidad afectiva, pero luego en mi reflexión dije, no, al contrario, creo que tiene que ver con que pudiera ser que un video, un meme, un lo que sea le llegue a alguien y que entonces le haga sentido. Y que le llegue por donde tú quieras, de que por el WhatsApp, por donde sea, ¿no? O sea, hagas la referencia verbal del meme, lo que sea, pero que puede llegar a tener una reflexión en esa persona. Y a mí me parece que hablando de emociones y hablando de bienestar, son muy buenas herramientas las que hoy en día se tienen para que la gente pueda comenzar a saber del tema. Oye, Mildred, y hablando con la experta de género, tanto estigma que hay en la salud mental. Justo ayer participábamos en un evento en donde presentaron un proyecto muy interesante aquí en Monterrey de una clínica de internamiento psiquiátrico y se volvió a tocar el tema de los estigmas y cómo la propia ciudad
pues ha negado la posibilidad de tener estos servicios precisamente por tener esa idea de que la salud mental no es un tema que se generalice o que requiera de una atención prioritaria. Y entonces, hablando de esos estigmas y sabiendo que estoy aquí contigo, experta de género, hay un elemento de hombre-mujer en la percepción de la salud mental. Hablábamos hace un rato de que las mujeres son un poco más vocales y los hombres tienden a evadir, un poco relacionado con esta pregunta. ¿Está presente esto en los estigmas? ¿Y qué perspectivas ves tú para que como sociedad podamos ir quitando precisamente esas ideas que de pronto limitan los esfuerzos de las organizaciones y de los individuos para poder seguir atendiendo de mejor manera la salud mental? Yo creo que me quedo pensando en lo que me dices y así de que siempre que escucho esto digo, ¿cuánto todavía falta en temas de salud mental? ¿No? En temas que a pesar de que, como te digo, ya hay como muchas más herramientas que hoy en día podemos tener y de fácil acceso, creo que sí existe todavía una idea, si bien cada vez la escucho menos, ¿no? Creo que todavía hay una idea en donde hay personas, ¿no? O por ejemplo, yo en algún momento tuve algunas consultantes que ellas me decían como de, ay, espérame, porque ahora voy a decir que voy a ir a cenar con una amiga, pero en realidad voy a ir a tomar terapia, ¿no? Y eso o sea, eso no pasó hace mucho tiempo, o sea, no te estoy hablando de hace de que 10 años, ¿no? Pasó hace 3 años, 2 años tal vez. Entonces creo que hoy en día todavía existe este estigma que habla de la salud mental que siempre que, bueno, y creo que en general, ¿no? Las personas que hay veces que dicen, no, pues yo necesito ayuda, la ayuda que sea, ¿no? Hay muchas veces que las personas no piden ayuda por la vulnerabilidad que muestras, ¿no? Por todo esto y más cuando hablamos de salud mental, ¿no? Pedir ayudas en temas de salud mental todavía, yo creo que las personas sienten vergüenza, sienten, ¿no? Como esto de, ay, no, es que no es normal porque si no toda la gente iría a terapia y más bien las razones son otras, muchas otras razones, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con que todavía existen, pero que sí podemos generar un cambio en el discurso respecto a que la salud mental, ¿no? La salud mental es para todas las personas y si bien todas deberíamos de tener acceso, al menos todas debemos de saber que si hay alguien que necesite ayuda, al menos poder decirle algo, lo que sea, ¿no? O sea, creo que lo que podemos hacer tanto como mujeres como hombres es poder dar un consejo, a mí me funcionó esto, ¿por qué no intentas esto? Y no nada más hablo de terapia, porque luego me dicen, no, para mí siempre la terapia va a ser primera opción, pero yo sé que no para todas las personas y está bien también, ¿no? Creo que tiene que ver con que hombres y mujeres necesitamos tener esa apertura de si vemos una emoción en una persona, llámese hombre, mujer, ¿no? Disidencia, en ese momento decir, oye, pues tal vez brindarle un consejo y creo que eso puede ayudar a empezar a cambiar, ¿no? O seguir cambiando este discurso que tenemos sobre la salud mental. Mildred, necesito hacerte una última pregunta porque ya hemos hablado mucho de el hombre y de la mujer y seguramente nuestra audiencia se está preguntando por qué solamente hablamos de hombres y mujeres cuando vivimos en un entorno de diversidad, de inclusión y sin embargo con esos mismos estigmas, no solamente en la salud mental, sino precisamente en todos los temas de género. ¿Tú qué retos ves que estamos enfrentando para darle acceso a la salud mental a todas las personas, como lo mencionabas hace un momento, pero de una manera realmente inclusiva, ya con todas sus palabras? Yo creo que tendríamos que empezar a ver, que sería un reto, o sea, a ver si lo que voy a decir de que no me van a decir así de, bueno, pero ¿cómo no? Porque yo ya estoy así de que soñando, pero creo que el reconocimiento y la regulación emocional es en gran parte individual, ¿no? Es en gran parte de cada persona, pero creo que también lo tenemos que ver como el sabernos acompañadas y que también lo podemos hacer desde lo colectivo. Entonces creo que hablar de salud mental no desde la persona, sino desde las personas, nos puede ayudar a verlo desde otra perspectiva. Entonces, yo me iría con eso, yo me iría con, no tengo la respuesta concreta, espero poder verlo en algún momento, pero sí comenzaría a ver la salud mental desde algo mucho más colectivo, desde poder conocer y reconocer nuestras emociones de esta forma y obviamente lo que yo siempre menciono, escucharme a mí y escuchar las otras personas nos puede ayudar un montón. Entonces,
no sé si te respondí, Raúl, pero bueno. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mildred. De hecho, me quedo yo con tu última respuesta justo porque aquí en el Tecnológico de Monterrey hemos venido cuestionándonos mucho el paradigma de que la atención a nuestros estudiantes en temas de salud mental son siempre en el 1 a 1 y por qué no pudiéramos empezar a tener atenciones más grupales. Y ahí nuestros colegas de la Católica de Chile nos han acompañado y ayudado precisamente a que podamos ir intentando estas nuevas formas de verlo como comunidad, como grupo y en ese sentido aceptarnos todos con nuestras diferencias y al mismo tiempo ayudarnos a atender nuestra salud mental. Muchas gracias, Mildred. Te agradezco muchísimo todo el tiempo y todo tu expertise que nos compartiste. ¿Algo que desees agregar? Oye, pues nada más agradecer y que sigamos poniendo este tema sobre la mesa, que a mí me apasiona mucho el género, pero también me apasiona mucho la salud mental. Entonces, muchísimas gracias por esta plática y pues nada, para cualquier otra cosa ya saben que yo por aquí ando. Muchas gracias por tu alegría y tu claridad siempre en los temas. Los esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Hasta la próxima. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.